Hola, buenos días. Nosotros vamos a hablarles acerca del patrón de diseño Bridge y esperamos que este video les pueda ayudar a entender y poder emplear este patrón de diseño. Bien, pues la definición que se encuentra formalmente en el libro de patrones de diseño es: el patrón Bridge desacopla una abstracción de su implementación de forma que ambas puedan variar de forma independiente. Esto lo que nos quiere decir es que en efecto se va a separar la implementación de su abstracción para que ambas estén en lugares distintos y que los cambios no afecten a la otra. Ok, para tipo de patrón, para comenzar, Bridge es un patrón de diseño. Resumidamente, un patrón de diseño nos ayuda a resolver problemas de software. Este tipo de patrón de diseño tiene subpatrones, si se podría decir. Específicamente, Bridge pertenece a un patrón estructural. La principal función del patrón estructural es determinar cómo las clases y los objetos se combinan para formar estructuras, y al formar esas estructuras puede agregar nuevas funcionalidades para los objetos. Además, mantiene la flexibilidad, es decir, un buen manejo de uso sobre estos objetos, y y sigue siendo eficiente para esas estructuras. La relación que tiene el, el patrón de estructural con Bridge es que, como ya se había dicho, es un patrón de diseño estructural. Y la principal relación es combinar para formar estructuras. Bridge combina un conjunto de clases relacionadas para formar interfaces y abstracciones. Las interfaces y las abstracciones van a ser nuestras estructuras. La estructura principal va a ser la abstracción. En total tenemos 4 elementos que van a conformar el patrón. El primero es la abstracción, que es la interfaz donde se define lo más importante y donde se guarda la referencia de la implementación. Como bien había dicho mi compañero en la diapositiva anterior, es pues la más importante. La abstracción refinada son las clases que van a especializar a la abstracción a través de la herencia. El implementador es la interfaz que contendrá las clases implementadoras, y la implementación concreta es donde se van a crear las clases implementadoras. Como ya habíamos dicho, la abstracción y el implementador se van a crear en 2 sitios diferentes y ambas tienen que ser o clases abstractas o interfaces. La abstracción va a contener una referencia al implementador para poder comunicarse la una con la otra. Y es gracias a esto que podemos hacer cambios en una sin afectar a la otra, y también vamos a ser capaces de cambiar la implementación en tiempo de ejecución. Ahora pasamos con los diagramas de clases. Aquí podemos ver un ejemplo sobre cómo se ve el patrón Bridge en un diagrama de clases. Y podemos decir que posee 3 tipos de relaciones, que es la agregación, que se ve de la abstracción al implementador; la asociación, que se ven los implementadores concretos hacia el implementador; y la herencia, que se ve en la generalización de la abstracción, y la especialización es la abstracción refinada. El implementador va a ser nuestra interfase, que solo va a contener métodos abstractos. La abstracción va a representar una clase abstracta, y esta puede tener métodos convencionales o abstractos. Las notas es este recuadrito con una pestaña doblada, que, en general todos los diagramas de clases pueden contenerla, y se trata sobre dar un comentario sobre algún funcionamiento concreto que se quiera especificar. Por último, el cliente es quien manipula el programa o los métodos.
Una vez que empezamos a estudiar patrones de diseño, podemos encontrar que entre todos los que hay existentes, se pueden ver ligeras relaciones entre ellos que van variando en importancia. Con Bridge hay dos diferentes tipos de relaciones. Unas relaciones que, por así decirlo, son de que se parecen. Estas podemos llamarlas de composición porque es en lo que se enfocan. Patrones de diseño que en sus diagramas UML y en su forma de actuar son algo parecidos. Con Bridge podemos ver Strategy y Adapter, dos patrones que al inicio se pueden confundir entre sí. Strategy, ¿en qué consiste? En pocas palabras, como dice ahí, se encarga de encapsular algoritmos. Toma ciertos pasos, los encapsula en paquetitos más digeribles y los hace intercambiables para que se puedan mover, para que pueda ser más dinámico tu implementación. En el caso de Adapter, es más parecido a Bridge. Adapter igual requiere una clase abstracta, igual requiere una interfaz. El problema es que la interfaz no es creada por el usuario. Es como tomar una aplicación que no tiene nada que ver y relacionarlo con lo que tú estás haciendo. Ese es el principal fortaleza de Adapter, a comparación de Bridge, que tú estás creando ambos elementos. La otra posible relación que puede tener Bridge, aquí la llamamos de suplementación. ¿A qué se refiere esto? Es que al implementar este patrón, podemos hacer que implementar Bridge un poquito más fácil. Hay dos patrones en esta categoría: Abstract Factory y Builder. Abstract Factory, como dice el nombre, se encarga de crear varias clases abstractas, varios objetos, bueno, una familia de objetos abstractos que podamos tomar como interfaz para hacer un poquito más fácil la creación de Bridge. Por otro lado, Builder se encarga de, con un constructor general, poder crear distintas representaciones que pueden o no estar relacionadas entre sí para tener una mayor diversidad en lo que puedan hacer esas clases. Con Builder podemos utilizarlo para construir nuestra clase abstracta y tener una variedad más sencilla sin tener que estar luchando tanto con cohesión de clases. Muy bien, pues ahora las ventajas y desventajas que conlleva este patrón. Como ventajas tenemos la reducción de subclases, que como podemos ver en la figura, si no usáramos este patrón, el número de clases que se tendrían que crear sería exponencial. Pero al aplicar ya nuestro patrón, podemos ver cómo disminuye bastante el número. Luego, la independencia interfaz-implementación y la independencia abstracción-implementación, que como ya se había mencionado, al estar separadas, ambas son independientes una de la otra, y por lo tanto los cambios generados en alguna no tendrán efecto en la otra. Y por último, la privacidad de código. En este patrón, el cliente tiene acceso a la abstracción y debido a que están separadas, el cliente no puede ver cómo es que la implementación está formada. De esta forma, el programa funciona sin que el cliente sepa exactamente cómo lo hace. Por otro lado, las desventajas del patrón son dos muy concretas, las más conocidas. Aumenta la complejidad del código. Esto se refiere a cuando lo que tú quieres utilizar Bridge son clases e interfaces con una cohesión muy alta, que todos sus elementos están tan relacionados que a veces al implementar Bridge, haces el código sumamente complejo y lo haces prácticamente imposible de poder entender. Y además de un rendimiento afectado, que por ejemplo, si no usáramos Builder y usáramos pura herencia, sería un poquito más dinámico ya que toda la información está en la misma clase, pero al tener que estar teniendo una, una clase de la interfaz, tener que implementarla en una clase de nuestra abstracción, pues hace que el tiempo de ejecución sea un poquito más tardado y a mayores números puede que tal vez afecte el rendimiento del programa. Bueno, y a partir de aquí vamos a ver dos ejemplos, esperamos sencillos, que puedan ayudar a afianzar un poco lo que hemos llegado a ver de cómo es Bridge. Aquí vamos a empezar viendo el diagrama UML del ejemplo, intentar entenderlo un poco
y luego pasaremos a ver los códigos, a ver si podemos aterrizar esa información que vemos con el UML. Bueno, aquí tenemos un primer ejemplo obtenido de la siguiente fuente. Aquí, como podemos ver, tenemos nuestra interfaz en esta clase abstracta, que es lo que vamos a implementar con lo que vamos a implementar Bridge. La interfaz teniendo sus propios métodos abstractos, al igual que nuestra clase abstracta, y la clase abstracta contando con una implementación de la interfaz. Aquí podemos ver cómo las subclases de nuestra interfaz, en este caso que son dispositivos, puede ser una radio, un televisor. Y en esta clase abstracta, haciendo controles, puede ser como, por así decirlo, un modelo básico y un modelo avanzado. Este ejemplo lo que vamos a hacer es crear varios tipos de dispositivos, una radio, una televisión, y van a ser asignados a un tipo diferente de control. A través de este control vamos a poder manipular elementos en esta interfaz o obtener elementos de la interfaz por este control. Aquí hay notas que nos pueden ayudar a entenderlo. Por ejemplo, cómo implementar con el control los métodos de enable y disable, cómo poder alterar las opciones de canales y cómo alterar las opciones de volumen. Pasamos al código. Bueno, aquí podemos ver nuestro código, en específico nuestra abstracción, que en este caso son nuestros controles remotos. Podemos ver los métodos abstractos que vamos a utilizar, los mismos que vimos en el diagrama UML, y nuestro implementador, o nuestra interfaz, igual con sus métodos abstractos que vamos a utilizar. Cada uno lo que recibe. Aquí podemos ver cómo podemos hacer nuestras implementaciones concretas en este implementador. Por ejemplo, en el caso de una radio. Al ser implementada, tenemos nuestro package, decimos que está implementando. Y podemos ver aquí nuestros overrides para poder nosotros definir qué es lo que vamos a hacer en este caso específico. Tenemos aquí en estas clases isEnable, que nos va a decir si está, enable, disable, volumen, nuestras validaciones para hacer ciertas acciones como el volumen, que tiene limitaciones, obtener canales, definir nuestros getters, nuestros setters, y aquí lo que va a variar en cada una es el estatus. Va a decir qué es, en qué se encuentra, si está apagado o encendido, el volumen actual y el canal actual. Como podemos ver, aquí tenemos radio, toda nuestra información, y en TV encontramos, si no es con los mismos métodos muy parecidos. Igual nuestros setters, nuestros getters y su estatus. Por otro lado, si nos vamos a, disculpen, a nuestra abstracción, podemos aquí encontrar nuestras dos abstracciones refinadas. Un control remoto básico, está en el paquete de controles, que está útil, que vamos a importar la interfaz. Es muy importante que recordemos importar la interfaz en todos nuestros paquetes, en todas nuestras abstracciones refinadas. Recuerden que tiene que contar con una abstracción para que pueda funcionar Bridge. Y por si acaso tenemos dos builders, ¿no? Para si se necesita crear un control y no sepamos todavía cuál dispositivo asignarle, o si ya lo conocemos. Esto es preferencia, pero es recomendable. Aquí tenemos igual nuestras sobreescrituras para poder realizar los métodos con los que cuenta Remote. Cada una con sus características específicas, mover los volúmenes, los canales. Y si se dan cuenta, el control no tiene una forma de mostrar su estatus porque el estatus de control es irrelevante en este caso. Aquí podemos ver cómo Advanced Remote extiende, pero bueno, es por así decirlo, una herencia todavía mayor de Basic Remote, poniéndole nuevos datos y un nuevo método específico de control remoto avanzado. Y ahora podemos irnos directamente
a lo que voy a ejecutar este programa, que podemos verlo aquí, un ejemplo. Bueno, aquí para hacer una pequeña demostración de cómo se puede ver un main ejecutando Bridge, ya que tenemos todas estas clases de fondo, nuestra clase abstracta, nuestra interfaz, las refinadas y las implementaciones. Pues como sabemos, se empieza con un paquete, los imports de las clases para tener toda la información que requeramos, nuestro main que va a necesitar, vamos a crear 2 dispositivos nuevos para hacer la prueba. En este caso, como solo tenemos 2, creamos estos 2, un nuevo TV y un nuevo radio. Aquí nuestro test que va a recibir el dispositivo. Aquí podemos ver 2 distintas formas de cómo podemos hacer 2 creaciones, una para cada tipo de abstracta refinada. Se crea aquí con el dispositivo que se esté mandando, con el control voz remoto básico, que muestra si está encendido, su estatus. Lo mismo con el control remoto avanzado. En este caso, solo se está usando un método extra en control remoto avanzado porque es el método específico de avanzado. Esto es solo algo muy básico para que puedan ver cómo todo termina junto, ¿saben? Aquí se puede ver la terminal, cómo se está corriendo el programa. Al tener aquí nuestros 2 dispositivos como partes de main, lo que se está haciendo, aquí como pueden ver, se está haciendo la prueba con el control remoto básico, se muestra con una TV, y con el control remoto avanzado, con la misma TV. Podemos ver todo lo que se está haciendo, cómo se está encendiendo el poder, cómo se está muteando, por en este caso, y cómo eso aumenta el volumen. Si se dan cuenta, bueno, si pudiéramos ver a nivel de código más profundo, veríamos que con el control remoto básico, al no estar haciendo es un objeto totalmente diferente a este control remoto. Como podemos ver en el primer test, no estamos afectando en ningún momento el volumen. Y su característica volumen es 30%. En este segundo objeto estamos aplicando la opción mute, lo que cambia su volumen a 0%. Si pudiéramos saber lo que está haciendo la computadora, podemos ver que estos objetos se toman totalmente por separado. Y aunque en sí son lo mismo, tienen características diferentes. Al igual que se puede ver en radio, el mismo ejemplo. En el primer objeto, donde no estamos aplicando mute, el volumen es existente, es diferente a 0. Y en la parte del control remoto avanzado, al estar aplicando mute, estamos afectando sus características. Así, podemos tener distintos objetos, con distintas características que no se afectan entre sí, aunque son lo mismo. Ahora, vamos a pasar a el segundo ejemplo. Bueno, para empezar vamos a identificar la interfase. Nuestra interfaz es iMotor, que contiene 2 métodos abstractos con identificadores inyectar combustible y consumir combustible. De estos existen sus implementadores concretos, que es gasolina y diésel. Ambos van a sobreescribir sus métodos y además van a agregar un método extra. Estas van a estar implementadas sobre la interfase. Pasándonos a la clase abstracta vehículo, vemos cómo está referenciado la interfaz en el atributo. Esta va a contener 4 métodos. Además, bueno, continuando con el análisis de este UML, vamos a ver 2 clases que van a estar, bueno, que están siendo heredadas de la clase vehículo. Estas clases van a contener igual sobreescritura sobre el único método abstracto que posee vehículo. Y bueno, esto es en general todo, y cliente es el que manipula
prácticamente la abstracción. Bueno, continuando con el ejemplo 2, aquí tenemos su forma en código. Bueno, para empezar, como lo hicimos con el diagrama UML, vamos a comenzar con la interfase. Bueno, aquí vemos que contiene dos métodos abstractos, como ya se había dicho, uno inyectar combustible, que va a tener como parámetros una cantidad de números decimales. Y por otro lado, el método consumir combustible, que no posee ningún parámetro. Una interfaz sencilla de implementar. Ahora comenzamos con sus implementadores concretos. Vamos a empezar con gasolina. Como vemos, la clase de gasolina va a implementar al motor. Este va a contener sobrescrituras sobre ambos métodos de la interfaz. Uno dando pues las instrucciones necesarias que se necesiten en esta clase. Específicamente va a imprimir la cantidad de gasolina. Perdón, tuve unos asuntos con mis perros. Bueno, continuamos. Tiene dos métodos sobrescritos que son los que se están utilizando en la clase, bueno, en la interfaz motor. Bueno, con una nueva instrucción, que uno es que está inyectando la gasolina, o poniendo gasolina, mejor dicho. Y bueno, y el otro está utilizando un método que está dentro de esta misma clase, que esta solo va a imprimir si realiza la combustión. ¿Ok? Pasamos con el segundo implementador concreto. Este va a tener el nombre Diesel y va a implementar la interfaz. Es muy parecida a la clase gasolina, prácticamente casi igual. Igual va a tener los dos métodos sobrescritos. Y bueno, también va a imprimir la misma frase. El primer método, y el segundo va a realizar el otro método que se creó en esta clase. Que y este método va a imprimir que realiza la explosión de la gasolina. Continuando, vamos con la clase abstracta, que esta va a ser nuestra abstracción dentro del UML. Bueno, referenciándolo dentro del UML. Esta tiene nombre de vehículo y aquí empieza la referencia con nuestra interfaz. Bueno, con nuestro implementador, mejor dicho. Aquí se ve un constructor donde vamos a donde vamos a elegir o crear el motor. También tenemos otro método acelerar, que esto va a encapsular la funcionalidad de la interfaz. Bueno, obviamente con los métodos de la interfaz. Y aquí un método pues, extra, en realidad, que es el método frenar, que solo está indicando, solo va a imprimir en pantalla que el vehículo está frenando. Además, bueno, por ser una clase abstracta, puede contener métodos abstractos. Solo esta clase contiene uno, que es mostrar características. Ahora pasamos a su abstracción refinada. Empezamos con la primera, que es berlina. Berlina suena raro, es básicamente un vehículo sedán. ¿Ok? Tiene su propio atributo, que va a ser la capacidad de maletero. A ver, como traducido es la capacidad de tanque de gasolina, prácticamente. Aquí igual se utiliza un constructor, pero si quiero usar el de la clase padre, que es vehículo, entonces se utiliza la palabra reservada super. Además se agrega otro parámetro que es nuestro atributo propio, que es capacidad de maletero. Continuando, contenemos un método, bueno, la sobrescritura del método abstracto que tenemos en vehículo, que va a mostrar las características de nuestro carro. Básicamente va a enseñar el contenido de la capacidad de litros que tiene nuestro vehículo. Continuando con la segunda abstracción refinada, es monovolumen, que bueno, esto se refiere a una minivan, que igual hereda de vehículo. Igual posee un atributo propio, pero esta vez booleano. Igual, bueno, asimismo tiene su constructor,
que igual se quiere utilizar el constructor de la clase padre, se utiliza nuestra palabra reservada super y agrega nuestro valor booleano. Y agrega un valor booleano en este constructor. Bueno, ya por último, se sobrescribe el método de nuestra clase abstracta vehículo que muestra las características de nuestra minivan. Aquí hay un ejemplo curioso sobre un operador ternario, donde si posee una puerta corrediza, va a decir con puerta corrediza, y si es falso, va a decir sin puerta corrediza. Pasando a nuestro método principal, donde se va a ver cómo se manipulan estos objetos. Primero se crea se instancia un motor con el identificador motor diésel. Posteriormente se crea un vehículo, con identificador berlina, y este vehículo va a estar referenciado sobre la clase berlina. Y obviamente teniendo como referencia, hay unas fallas. Va a tener como referencia el motor que se eligió, que va a ser un motor diésel, y la capacidad de litros, como se mencionó aquí. No, perdón. Aquí, la capacidad de maletero, va a ser el 4. Ok, después un vehículo, pues se crea otro vehículo con identificador monovolumen. Hace referencia en la clase monovolumen, igual va a ser un motor diésel, y esta vez no va a recibir un número entero, sino va a recibir el booleano que se definió en el constructor. Después se agregó otro ejemplo para un motor con gasolina, un motor de gasolina, con el identificador gasolina, y un vehículo igual, un sedán, un berlina, un vehículo con identificador sedán, y con un motor de gasolina y su capacidad de litros 8. Después, nuestros objetos que creamos, vamos a utilizar el método mostrar características en cada uno, y la salida se muestra como lo siguiente. Ok, aquí se ve cómo nuestra sobreescritura ha funcionado. Primero imprime qué tipo de vehículo es. Imprime la frase que tiene, que es el tipo de vehículo, y tiene una capacidad, y aquí se ve nuestra capacidad de litros. En el segundo ejemplo igual, el tipo de vehículo que se creó, y aquí se nota la diferencia. Cuando es true va a indicar con puertas corrediza, y si hubiera sido acá falso, va a mostrar sin puerta corrediza. Ok, por último, ya el último ejemplo que se mostró aquí, va a indicar, va a ser igual un vehículo berlina, y aquí como se cambió el 8, va a contener 8 litros. Aquí no se puede agregar valores decimales, así que solo va a recibir enteros. Bueno, en concreto, en general, esto es toda la explicación del código del ejemplo 2. Y bueno, eso sería todo por este tema con nosotros. Cualquier duda, la veremos en esa semana que estemos resolviendo dudas todos. Y pues eso sería todo. Gracias por prestarnos atención, o hacer como que nos prestaban atención. Y pues adiós. Suscríbanse. Denle like, compartan, activen la campanita.